Aleluya. Entonces, hermanos, me complazco mucho, ¿verdad? Estoy muy gozoso, muy feliz de poder estar aquí frente a ustedes. Algunos de ustedes les conozco, ¿verdad? Dios les bendiga, a otros no. Pero pues el Espíritu Santo sí nos conoce, Dios nos conoce y Jesucristo nos conoce. No necesitamos más, ¿verdad?, que eso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amados hermanos, le invito a que vaya, por favor, en la palabra a Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 9 específicamente. Hechos capítulo 9, amados hermanos. Aleluya. Como bien sabemos, este capítulo, hermanos, habla sobre la conversión de Pablo, ¿verdad? Habla sobre esta situación tan trascendental en la vida de Pablo primeramente, pero también de la iglesia misma. Aleluya. ¿Ya se encuentra en Hechos 9? Hechos 9, hermanos. Gloria a Dios. El versículo 6, amados hermanos, dice de la siguiente manera: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cierra sus ojos un momento, amados hermanos. Padre de gloria, te agradecemos, Señor, por la bendición que nos das de poder estar aquí delante de tu pueblo, Señor, por la bendición que das, bendito Rey, a este siervo tuyo de poder estar delante, bendito Rey, compartiendo esta palabra. Señor, usa mi vida, Espíritu Santo, pero sobre todo, glorioso Dios, habla a cada corazón que está hoy, bendito Dios, presente delante de tu presencia, bendito Rey. Que tu palabra, Señor, nos edifique, nos enseñe, nos aconseje, bendito Rey, y que podamos, glorioso Rey, también poder ser testigos de alguna manifestación tuya, Señor, en esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Dios eterno. Amados hermanos, pueden tomar su lugar si así lo desea. Y con respecto a la conversión de Pablo, amados hermanos, hice alguna parte, por decirlo así, ¿verdad?, bastante larguita, porque escribí muchas notitas de este tamaño, son 3 en total. Y, amados hermanos, cuando estaba leyendo acerca de la conversión de Pablo, ¿verdad?, me topé con las referencias cruzadas, benditas referencias, ¿verdad? Y si usted tal vez en su Biblia, ¿verdad?, observa en el encabezado del capítulo 9, también nos manda a otras citas bíblicas, ¿verdad?, que son Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, versículos muy específicos, pero que hablan también sobre la conversión de Pablo, que en este específico, hermanos, podemos hablarlo más que nada en esos otros capítulos como relatos solamente, porque aquí en este capítulo es donde se relata la experiencia vivencial de Pablo, de la conversión a Cristo Jesús. Pero en los otros 2 capítulos nosotros vamos a observar que nada más es el relato de su conversión. Amén, hermanos. Entendiendo esto, amados hermanos, nosotros podemos entonces encontrar por qué es que se relatan otras 2 ocasiones la conversión de Pablo. Bueno, hermanos, vamos a descubrirlo, ¿verdad? Porque históricamente, hermanos, si nosotros nos movemos en estos pasajes, capítulo 9, versículo 1, amados hermanos, al versículo 19 básicamente, en el capítulo 21, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, nosotros observamos, amados hermanos, que históricamente sucede por alguna cuestión en específico. ¿Por qué se relata 2 veces más la conversión de Pablo? Porque primero Pablo estaba ante Jesús en este momento, en el capítulo 9, ante la conversión, ¿verdad?, hacia Jesús. Pero después, en este mismo capítulo, encontramos que Pablo estaba también con los apóstoles. Fue presentado delante de los discípulos de Jesús. Posteriormente, hermanos, hojeando un poco la palabra, nos encontramos que después Pablo está ante los judíos. Ya no estamos hablando de personas de la iglesia de Jesús, estamos hablando directamente de los hebreos. Después podemos ver a Pablo, que es de alguna manera rescatado de en medio de estos judíos porque querían matarle, y es rescatado por el tribuno, una persona con bastante autoridad
del pueblo romano, ¿verdad? Del imperio romano. Después vemos a Pablo ante el Sanedrín, porque el tribuno básicamente dice: yo no sé qué hacer, mejor voy con tus propias autoridades. Recordemos, hermanos, que Saulo de Tarso era judío de judíos, ¿verdad? Hebreo de hebreos. Era conocedor de la ley y fue enseñado por Gamaliel. Después, hermanos, vemos que a Pablo es llevado ante Félix y posteriormente ante Festo. ¿Por qué razón? Porque Félix lo resguarda, ¿verdad? En una torre, por decirlo así, lo resguarda para que los judíos no le mataran. Y cuando terminó la administración de Félix, por decirlo de esa manera, pues llegó Festo, ¿verdad? Y se dio cuenta de que Pablo estaba ahí y bueno, consiguió, ¿verdad? Incluso este nuevo administrador en ese momento, que Pablo tuviera una audiencia con el mismo César, con el mismo emperador romano de ese momento, que era Agripa II. Y amados hermanos, podemos ver a Pablo entonces yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Conocemos la historia de Pablo, ahí podemos ver sus epístolas y en ellos mismos podemos ver, hermanos, cómo Pablo anda de un lado para otro, levantando iglesias, edificando iglesias, y por medio de las cartas nos podemos percatar que también corregía la actitud incorrecta de las iglesias. Entonces podemos decir que Pablo, amados hermanos, era todo un misionero, todo un evangelista, pero también un pastor. Aleluya. Yo no sé, ¿verdad? Aquí nuestra hermana, ¿verdad? Si a ustedes los regaña mucho, ¿verdad? O los corrige mucho, pero Pablo eso hacía, ¿verdad? Y hay que seguir su ejemplo cuando hay algo incorrecto delante, ¿verdad? De Jesucristo. Cuando la iglesia actúa mal, hay que corregirlo, ¿verdad, hermanos? Y hay que dejarnos corregir también. Pero hermanos, ¿para qué les estoy contando esto, verdad? ¿Qué tiene que ver eso con lo que podríamos decir, verdad? ¿Cómo lo voy a aplicar esto si solo es historia? Porque nosotros al leerlo solamente vemos un relato, ¿verdad? En primer lugar, amados hermanos, yo quiero hablarles sobre la experiencia con Cristo que tuvo Pablo. Ya la conocemos, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Ya les he hablado de eso. No bastó, amados hermanos, más que escribir lo necesario en ese encuentro, en este capítulo 9. Fue algo milagroso y esto serviría para llevarle incluso ante el encuentro con su emperador civil, ¿verdad? Agripa. Y la experiencia de esa conversión, hermanos, siempre trae frutos a nuestra vida, porque cuando nos predican, ¿verdad?, acerca de eso, llueven los amenes, ¿verdad? Porque empezamos a escuchar, ¿verdad?, que la luz, que la voz, que los que estaban con ellos no sabían qué estaba pasando, solamente estaban escuchando, no veían nada. Y ay, gloria a Dios, yo quiero una experiencia así con el Señor. Y qué precioso, hermanos, desear eso. Pero después actuar como Pablo, ¿verdad? Amén. De manera, hermanos, que todo esto se vuelve visible, se vuelve oíble y se vuelve vivificante. Porque Pablo, a través de su ministerio, presenta un fruto, ¿verdad? Como les mencionaba, misionero, evangelizador y pastoral. Y qué hermoso ver ese fruto, hermanos, de esa conversión. Porque hoy, hasta nuestros días, todo esto, hermanos, nos sirve, nos edifica, nos corrige y nos mantiene en una línea correcta. Todo porque le plujo, ¿verdad?, al Señor tomar a Pablo como su servidor, tomar a Pablo como su esclavo, ¿verdad?, pero en amor. Y qué precioso es esto, amados hermanos, porque esto es solamente la primera parte, esto es solamente el primer paso en la vida de Pablo, la experiencia con Cristo. Porque de segundo, hermanos, podemos encontrar a Pablo que se presenta precisamente tanto con los discípulos, pero también se presenta con los religiosos, con los judíos y ante el Sanedrín. El relato de su conversión ayuda solamente hasta cierto punto, porque es avivada la iglesia, es llenada la iglesia del Espíritu Santo también cuando predicamos de la conversión de Pablo. Pero cuando tal vez decimos, amados hermanos, hay que presentar defensa de la palabra,
hay que vivir de acuerdo a la palabra. Tal vez eso, ¿verdad?, ya nos hace en ocasiones pensarla poquito más de si seguir con Cristo o no. Gloria a Dios por los convertidos que realmente deciden seguir por Cristo, porque esto no los detiene. Porque, amados hermanos, Pablo quería ser librado, ¿verdad?, de estas personas, tanto de los religiosos del Sanedrín como del pueblo judío que quería matarle. Él quería ser librado, pero estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. La ignorancia, hermanos, del tribuno lleva a Pablo ante este Sanedrín. Pero, amados hermanos, en ese Sanedrín había una cuestión muy particular. Así como había fariseos, había saduceos. Y cuando Pablo habla acerca de la resurrección, el Sanedrín se divide. Se divide, hermanos. Los saduceos por un lado diciendo que no existe tal, y los fariseos por otro diciendo que sí existe tal, porque ellos sí creían en la vida espiritual. Pero los saduceos tenían sus dudas, tenían sus reservas, y se dividió el Sanedrín. Y Pablo vio ese Sanedrín, ¿verdad?, dividido de personas que pertenecían a la misma religión, a la misma norma, a la misma fe, y estaba dividido ese lugar. Y qué interesante, hermanos, poder ver esto. Pablo con Cristo, y después ante los que le enseñaron a Pablo sobre la ley mosaica, sobre la ley de Dios, ahora está viendo cómo esas personas que le enseñaron se dividen. Pero los apóstoles, hermanos, no se dividieron. Al contrario, se dice que Pablo estaba, ¿verdad?, en Jerusalén, hablando denodadamente, ¿verdad?, de Jesucristo, del Evangelio. Qué hermoso, hermanos, poder ver esto en Pablo. Como les menciono, hablar sobre la conversión de Pablo siempre trae avivamiento, es algo precioso. Pero hablar estas otras cosas, tal vez un poco más históricas, es donde podríamos decir, bueno, vamos a detenernos poquito. Amados hermanos, al ver esta división en el Sanedrín, es mandado, ¿verdad?, Pablo ante Félix, y ahora debe de presentar defensa ante las autoridades civiles. Y ante estas autoridades, precisamente, Pablo también menciona también su relato, ¿verdad?, de la conversión que tuvo hacia Jesucristo. Y qué precioso es, amados hermanos, porque las palabras de Pablo eran las mismas ante Bernabé, ¿verdad?, así como ante el Sanedrín, así como con el pueblo judío, pero también ante estas autoridades civiles, hermanos. Todavía no llegamos a donde está Pablo, hermanos, con el emperador romano, con Agripa II. Pero, amados hermanos, Félix termina su administración, empieza Festo, y él lleva el caso de Pablo ante Agripa II, ante este emperador. Y Pablo, en el capítulo 26 precisamente, es donde podemos observar cómo es relatada nuevamente la conversión de Pablo, de sus palabras. Y le presenta esto a Festo, amados hermanos. Perdón, ante Agripa, ya ante el emperador. Y, amados hermanos, hay una cuestión aquí en el versículo 16. Aleluya. Gracias, Dios eterno. Disculpe, hermanos, yo me equivoqué de versículo. Versículo 28 es del capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, después de haber relatado su conversión: por poco me persuades a ser cristiano. El emperador romano. Entonces, hermanos, hasta aquí la historia, hasta aquí la parte histórica. La parte que a veces no nos interesa, porque yo quiero la aplicación, ¿verdad? Yo quiero lo vivencial. Gloria a Dios. Amados hermanos, Pablo, en primer lugar, tiene su encuentro con Jesucristo, el cual, como mis hermanos que pasaron aquí, lo han tenido también. Lo hemos tenido algunos de nosotros.
Pero Pablo también tiene que presentarse ante los mismos que le han enseñado, ante los judíos, ante el Sanedrín. Y amados hermanos, cuando Pablo se presenta ante ellos, qué increíble, hermanos, ver que él sigue puesto de pie y él sigue en la misma situación de relatar la misma cuestión de Jesucristo en su vida. Y posteriormente, ante autoridades civiles, que aquí podemos decir directamente, ante la gente idólatra, la gente perdida, la gente que no conocía ni la ley de Dios ni a Jesucristo. Y ante ellos también presentó defensa de su vida por medio de ese relato precioso en Jesucristo. Amados hermanos, esta historia debe de ser un reflejo en nuestra vida. ¿Por qué? Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como aquellos que le dimos el sí a Jesucristo, debemos de tener primeramente, hermanos, ese encuentro vivencial con el Señor. Esa experiencia que tuvo Pablo, usted y yo la hemos tenido. Y si alguien aquí no la ha tenido, también la puedes tener. Pero es necesario que la tengas. Es necesario en primer lugar. Porque, amados hermanos, sí o no, en escuelas, en trabajos, andando hasta en el supermercado, hay ocasiones que encontramos situaciones que nosotros diríamos, ¿cómo puedo yo ser cristiano ante esto? Si solamente estoy pagando una lata no sé, de atún, ¿verdad? Las tortillas, no sé. Una situación muy sencilla, muy X diríamos, ¿verdad? Pero amados hermanos, ¿cuántos le agradecemos al cajero o la cajera y le decimos Dios te bendiga? Así nomás. Y aunque no se le entienda, Dios te bendiga, ¿verdad? Ya he perdis. Pero en ocasiones ni siquiera eso, amados hermanos. Y en nuestra vida experimental debemos de presentar al Señor, aunque sea de esa manera. Empiece por eso. Empecemos por eso, amados hermanos, de poder decirle, aunque sea, poco a poco su lengua se va a ir soltando y después le va a decir, Dios te bendiga, muchas gracias por haberme atendido de esa manera tan amable, ¿verdad? Y va a cambiar su lenguaje, va a cambiar su perspectiva, pero va a estar presentando su vida de Jesucristo ante las personas. Su vida en Jesucristo ante las personas. Y Pablo tuvo que pasar por estas experiencias, hermanos, y Lucas lo relata. Nos dice, Pablo tuvo una experiencia con Jesucristo, tuvo una experiencia con los apóstoles, tuvo una experiencia ante los judíos que le querían matar, tuvo una experiencia ante el juzgado judío y luego tuvo una experiencia ante las autoridades civiles. ¿Por qué Pablo pudo tener esas cuestiones? Porque era cristiano, porque era del pueblo judío y enseñado por el pueblo judío, pero también tenía ciudadanía romana de nacimiento. Qué padre, ¿verdad? Tener ciudadanía, ¿verdad? De Estados Unidos y de aquí, movernos a gusto, ¿verdad? Pablo, hermanos, por eso podía andar por donde quisiera del imperio romano, porque era ciudadano de ese imperio. Y él, hermanos, podemos verlo entre el capítulo 9 al 22, cómo se mueve con algunas personas también, algunos hermanos de él, ¿verdad? En ese momento, cómo se mueve edificando iglesias, levantando iglesias, ¿verdad? Y qué precioso ver eso, qué precioso ver ese fruto de esa conversión. Pero amados hermanos, era necesario que el Señor también hiciera esa conversión de esa manera. Porque recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser creyente, mataba a cristianos. Los mataba, los humillaba, los encarcelaba. Recordemos que en su conversión, él llevaba permiso del sumo sacerdote. Llevaba cartas para poder hacer y deshacer en la ciudad de Damasco de todos aquellos que estaban llamándose cristianos, ¿verdad? Que no nos sobrevenga un Pablo de esos, ¿verdad? Un Saulo de Tarso. Pero glorioso Dios, porque, amados hermanos,
La conversión de Pablo tenía que hacer justo así, porque necesitaba un cambio radical y total en su vida. Necesitaba creerle al Señor. Y además, hermanos, podemos ver que le acompañaba gente en su conversión. Había testigos de esa luz, había testigos de esa voz. Qué hermoso, hermanos, porque no podía caberle duda al pueblo judío entonces, porque había testigos de lo que había acontecido. Y qué precioso, hermanos. Jesucristo planeó todo de la manera más perfecta para Pablo. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. ¿De qué me sirve a mí toda esa historia, verdad? ¿Cómo la aplico yo? ¿Cómo puedo experimentar eso? Volvemos a lo mismo. En primer lugar, la experiencia con Jesucristo. Porque en algún momento, amado hermano, amada hermana, vamos a tener que presentar defensa del Evangelio o defensa de nuestra fe. ¿Cómo? Ahí en ese lugar, en esa escuela, en ese trabajo, en donde tú te desarrolles, tú desenvuelvas, vas a necesitar presentar tu vida en Cristo delante de esas personas. No importa si eran personas que conocías antes. Pablo conocía a los judíos, conocía la ley y se tuvo que presentar delante de ellos como creyente en Jesucristo, el que les andaba haciendo una revuelta. También se tuvo que presentar ante una persona idólatra y pagana que, aunque conocía la ley, finalmente él era del Imperio Romano. Él tenía sus propias creencias. Agripa tenía su conocimiento de los judíos, pero finalmente era del Imperio Romano y la gente le rendía tributo. No dudo que no se haya complacido Agripa al ser emperador, pero incluso ante esta persona que podríamos llamar idólatra, ¿verdad? Pagana, el nombre que quiera ponerle, Pablo tuvo que presentarse delante de él. Amados hermanos, a veces se van a presentar personas de las cuales nosotros podemos presentar nuestra experiencia en Cristo, así sea un relato nada más, y no nos van a creer, nos van a querer dar muerte. Pero también, hermanos, va a haber otro lado de la moneda, que vamos a presentar nuestra vida en Jesucristo, así como lo hizo Pablo ante el emperador, de tal manera, hermanos, que pueda que tan solo con nuestro relato, nosotros, hermanos, podamos hacerles decir: casi me persuades, casi me persuades. Yo sé, amados hermanos, igualmente que hay gente que se persuade, hay gente que no puede resistir al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay gente que no puede resistirle, y gloria a Dios por eso, porque nosotros somos de los que no hemos podido resistir ese Espíritu precioso. Volvamos, hermanos. Entonces, fíjese cómo le he titulado a esta reflexión, ¿verdad? El propósito de Pablo es el propósito del creyente. Porque si vamos al versículo 18 de ese capítulo 26 de Hechos, quiero que me acompañe ahí, por favor, porque es necesario, amados hermanos, primero que lo lea. Y vamos a darle lectura. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Palabras de Jesucristo dichas a Pablo. En el momento de su conversión, en el capítulo 9, no nos da luz acerca de esto. Ante el Sanedrín, ante los judíos, ante ese pueblo, no nos da visión de acerca de esa cuestión. Pero aquí, ante los gentiles, ante la gente que no cree en Dios, ante la gente que es idólatra, sí les dice eso, sí les menciona eso. Jesús me dijo así cuando me llamó, que yo iba a predicar, iba a enseñar, etcétera, lo que usted quiera, para que los ojos fueran abiertos, para que hubiera luz
en las tinieblas, para que la potestad de Satanás fuera quitada de las personas, para que llegara el poder de Dios en ellos y se hiciera cargo Dios de ellos, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe que es en Jesucristo. Eso, hermanos, no se lo dijo Pablo aparentemente, según Lucas, ¿verdad? Ni a los apóstoles, ni al Sanedrín, pero sí a estos que no conocían ni la ley ni el evangelio, al menos en la parte experimental. Y amados hermanos, el propósito que tiene Pablo, o que tenía Pablo, es el propósito de nosotros. Porque yo esta tarde quiero mencionarle esto. El propósito que menciona aquí Jesucristo para Pablo, podríamos decir, es para él específicamente. Pero no nos ha mandado el Señor a ser luz en el mundo, sal en el mundo. No nos ha llamado a predicar. No nos ha llamado a ir a los lugares necesarios, hermanos, para que el evangelio sea presentado. Dígame qué de diferencia pueda tener entonces para que abras sus ojos. ¿Qué diferencia tiene el hecho de que Jesucristo le haya dicho a Pablo para que abra sus ojos? No, nosotros debemos de procurar que la gente abra sus ojos por medio del evangelio. Siguiente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No debemos de nosotros procurar que la gente por medio del evangelio busque esa luz, que salga de esas tinieblas a la luz admirable de Dios. ¿No es ese nuestro propósito? No es nuestro propósito, hermanos. Es pregunta. No es nuestro propósito que la gente vea que tiene perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué piensa usted? ¿Acaso no nos ha llamado el Señor en esto también? ¿Por qué Pablo entonces se mueve de esa manera? Porque fue su medio, hermanos, porque conocía la forma, porque tenía la forma. Hoy día las iglesias tienen diferentes ministerios y es para esto mismo. ¿Acaso el ministerio de alabanza no habla sobre las verdades de la palabra y son alumbrados nuestros ojos en el entendimiento? ¿Acaso los equipos de evangelismo que salen a las calles? ¿No es acaso ese el propósito? ¿No es acaso el propósito de su pastor? ¿No es acaso el propósito de sus líderes? Sí lo es el propósito de cada creyente, amados hermanos. El medio, el Espíritu Santo lo va a proveer. Tal vez te haga maestro, tal vez te haga pastor, tal vez te haga predicador, tal vez te saque de aquí y te mande a otro lugar a predicar la palabra del Señor. Pero amados hermanos, recordemos, ¿qué fue lo primero que tuvo que experimentar Pablo para llegar a entender ese propósito? Para moverse en el medio adecuado para ese propósito. La experiencia con Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Tuvo que experimentar primeramente esto Pablo para poder llegar a ese gran hombre de Dios que fue, para poder tener ese poder de enviar esas epístolas corrigiendo a las iglesias que él también había levantado. Precioso nombre de Dios, hermanos, porque ese propósito, hermanos, que tenía Pablo, también lo tiene usted. Pero amén, hermanos, preguntémonos entonces un análisis, introspectivo, ¿verdad? Hacia adentro, hacia su mente, hacia su corazón. ¿Conocía yo mi propósito delante de Dios? ¿Conocía yo el propósito por el cual me ha llamado Jesús? El medio, hermanos, está
El medio está. El Espíritu Santo le va a dar ese medio. Pero no podemos tener este propósito si no hemos tenido una experiencia con Jesucristo. Así de simple, amados hermanos. Por eso, así como Pablo tuvo la experiencia y después hizo y deshizo, ¿verdad? Levantó iglesias y anduvo por todos lugares. Así nosotros debemos buscar primeramente la experiencia de la salvación. Y posteriormente, hermanos, pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque Pablo también hablaba en lenguas. Se describe precisamente en este libro de relatos que Pablo a dos personas que no habían sido bautizadas, él nada más les impuso sus manos y empezaron a ser llenos del Espíritu Santo. Qué tremendo hombre, hermanos. Pero ¿qué fue necesario? La experiencia de la salvación, la experiencia con Cristo mismo. Con solo esto, nosotros estaremos listos para ser testigos de Cristo ante la iglesia, ante los religiosos y ante los perdidos. Queremos cosas grandes para nuestras vidas, pero hermanos, descuidamos los cimientos de la vida cristiana. Queremos las partes bonitas, grandes y agradables, ¿verdad? Las partes que hacen ver que yo estoy enfrente, que yo estoy arriba, que yo ando para allá y para acá. Pero ¿debido a qué es eso, hermanos? Tres cuestiones bien simples. Una vida devocional, una vida de oración y una vida de búsqueda de la palabra del Señor. Eso es lo que nos lleva a eso. Eso es lo que nos lleva a todo esto, hermanos. Cumplir el propósito es ser la luz de este mundo, es ser la sal de este mundo y permanecer en Cristo independientemente a lo que suceda. ¿Sabe qué le pasó a Pablo después de todo esto? Fue decapitado. Eso fue lo que ganó, ser decapitado. La muerte, una muerte física. Porque él sabía que en toda esa vivencia que tenía para Cristo era algo precioso, pero que le dieran muerte, hermanos. Pablo dijo, para mí esto es ganancia. Para mí el que me den muerte es la ganancia. Gloria a Dios, amados. Déselo fuerte si se lo va a dar. Aleluya. Aleluya. Gracias, eterno Dios. Cuando tenemos esa experiencia con Jesucristo, amados hermanos, hermanos que acaban de recibir a Jesucristo, que pasaron aquí enfrente, no le busque, ese es su propósito. El medio, el Espíritu Santo, se lo va a dar. El ministerio se lo va a dar. No se preocupe por eso. Mientras usted busque ser un testigo fiel de Jesucristo. Y amados hermanos, los que ya tenemos poquito tiempo caminando con Jesucristo, que no se nos olvide ese propósito. Porque no es el ministerio, hermanos, el que nos mantiene. No es el ministerio el que nos da la vida eterna. Es la salvación en Jesucristo. Es eso, hermanos. Esa redención, ese perdón de los pecados. Porque, amados hermanos, en algún momento alguien tuvo que abrir nuestros ojos. En algún momento alguien tuvo que decirnos que deberíamos de convertirnos de las tinieblas a la luz. En algún momento, amados hermanos, alguien tuvo que orar por nosotros para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos tener una herencia en los santos por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quiere usted un ministerio grande? ¿Quiere usted un ministerio vistoso? ¿Quiere usted un ministerio que ande en boca de todos? No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. Lo que sí le recomiendo es que sigamos ese propósito y automáticamente el Espíritu Santo nos va a dar el medio por el cual nosotros podamos cumplir ese propósito. Ese es el propósito del creyente. Ese es el propósito del Hijo de Dios. Ese es tu propósito y es mi propósito. Llevar las buenas nuevas. El medio, Dios y el Espíritu Santo lo va a disponer. Por eso no te preocupes. Por lo pronto, tu vida devocional, tu oración y tu Biblia. En todo momento,
Porque eso, amados hermanos, nos va a hacer llegar a alturas grandes, pero sobre todo nos va a desarrollar de tal manera que algún día podamos decir: a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. No por nada, amados hermanos, con el perdón, ¿verdad? Pero no por nada hay tanta gente que es de bendición para la iglesia, tanto para la iglesia como para otras iglesias. Y así es, hermano, esto. Porque cuando nos mantenemos en el propósito que Dios nos ha llamado, nosotros, amados hermanos, ya no estamos haciendo casi nada. Es el Espíritu Santo que nos lleva, que nos mueve, que nos hace orar, nos hace hablar. Y cuando nos bautiza, amados hermanos, qué precioso es. Amados hermanos, esa es la invitación. Ese es el consejo. ¿Tienes duda de a qué te ha llamado Dios? A este propósito: llevar las buenas nuevas. El medio, amados hermanos, es lo de menos. Cuando nos enfocamos en ese propósito, amados hermanos, el Espíritu Santo nos usa, porque Él es el que convence de pecado y de justicia. Es Él, hermano. No es nuestro ministerio, no es lo que hacemos para Dios, es el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque decidimos seguir a Jesucristo y decidimos seguir el propósito del creyente. Y así como Pablo, amados hermanos, yo les invito a que si no ha tenido una experiencia con Jesucristo y Jesucristo le ha estado llamando, usted le diga que sí. Abra su corazón. El Señor constantemente tal vez ha estado tocando las puertas de su corazón y usted no le ha querido abrir. Tal vez en algún punto de su vida usted sintió pesadez, sintió adormecimiento, sintió enfriamiento. Es porque tal vez no estaba en el propósito. Pero, amados hermanos, la misericordia y la gracia del Señor es tan grande que podemos hacer lo que el hijo pródigo, ¿verdad? Podemos hacer eso. Estábamos, nos salimos y podemos regresar. Así que esta tarde, si usted, amado hermano, amada hermana, si usted se ha salido de ese propósito, vuelva al propósito. El Padre le está esperando. El Señor Jesucristo ya dio su vida por nosotros. Y qué más importante, el Espíritu Santo está presto para oírle. Póngase sobre sus pies un momento, amados hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar, amados hermanos.